Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos por este lugar navegando esta plataforma de la silla vacía y he encontrado un tema muy interesante, muy bonito, muy chévere para todos que deberíamos saber este tipo de contenidos. La verdad es que la silla vacía nos ofrece los 6 hallazgos claves de la Comisión de la Verdad sobre los pueblos étnicos. Si bien es cierto, tenemos que entender perfectamente que la Comisión de la Verdad elaboró unos documentos muy bien definidos para poder determinar cuál fue la clave que desencadenó esa violencia que duró tantos años en nuestro país y aparte de eso, por qué verdaderamente decidieron escribir estas memorias. Así que es muy importante que hablemos de los pueblos étnicos en este capítulo y vamos a leer básicamente esta noticia porque el capítulo étnico que hace parte de los ocho capítulos que está por entregar la Comisión de la Verdad será el primero en la historia en abordar esta perspectiva del conflicto que otras comisiones de la verdad a nivel mundial no han tenido en cuenta. Y si bien es cierto, su finalidad es mostrar cómo y por qué el conflicto armado afectó de forma directa a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes, raizales y rom de Colombia, que pasaron de ser los grupos sociales más marginados históricamente a ser también los que más han sufrido los efectos de la guerra, según el capítulo de hallazgos y recomendaciones que la comisión entregó el pasado martes. Y además la silla vacía leyó los más de 800 páginas del informe llamado Hay futuro si hay verdad y el capítulo testimonial e identificó estas 6 conclusiones claves sobre la violencia que han vivido los pueblos étnicos en Colombia. Y es importante que toquemos el primer punto, porque el racismo persiste y se estimula en el conflicto armado. Por eso la Comisión de la Verdad concluyó que el racismo es la principal razón del abandono de los pueblos étnicos en Colombia. Esto porque el racismo, como una forma de poder en un grupo sobre otro, que estimula la exclusión social. Aparte de esto, entonces, una conclusión que según el informe se ve reflejado en que el país haya sido gobernado bajo la noción de un Estado monocultural, de una sola lengua y con la única religión que excluye, elimina o requiere controlar a todo el que no se identifique con esos aspectos como los indígenas, los afro, los negros, los palenqueros, los raizales y los rom. Entonces, esas condiciones de discriminación que han venido o que se ha llevado a que los pueblos étnicos tengan los mayores índices de necesidades insatisfechas y de pobreza. Por eso el informe asegura que el racismo como mecanismo de violencia es persistente y que estimula en el conflicto armado colombiano negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, su justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de esos cuerpos y de esos territorios. Entonces, desde las mismas comunidades han reconocido el racismo que sufren, como este joven afro que habló anónimamente en la Comisión de la Verdad. En nuestros territorios el racismo estructural lo podemos observar porque nuestras comunidades no tienen condiciones mínimas para poder subsistir. La violencia es cotidiana, es algo que lastimosamente se ha normalizado en nuestros territorios y si las observamos, las condiciones en municipios como estos, no hay una oficina de la fiscalía, entonces impera la injusticia. Básicamente es lógico entender esto. Existe la cultura de la ilegalidad, es normal el contrabando, ver gente armada porque hay ausencia total del Estado. Entonces, básicamente podríamos decir que el racismo también se ha sentido desde los grupos armados. Según el informe de la Comisión de Paz, los paramilitares reprodujeron prácticas esclavistas como marcar a las mujeres negras con hierro incandescente. ¿En qué cabeza cabe esto? Pero entonces, y hay relatos, eso no es nada. Hay relatos sobre el estigma de asociar al negro como un peón fuerte que puede aguantar todo en el ejército. Y entonces, aparte de esto, por su parte, las mujeres indígenas, afrocampesinas y los pobres son doblemente vulnerables por su sexo y sus grupos étnicos a ser abusados y victimizados por los grupos armados. Y esto no es nada porque esto es un solo fragmento de lo que escribió la Comisión de Paz. Encontramos también
que en el segundo peldaño podemos encontrar que los actores de la guerra son estigmatizados a los pueblos indígenas, a los pueblos étnicos. Y entonces estos actores de la guerra, como estigmatizaron, la Comisión de la Verdad dice que la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales terminó estigmatizando a los pueblos étnicos que quedaron en medio de esta guerra. Por ejemplo, el informe señala que la débil presencia institucional y las características ambientales, climáticas, geoestratégicas de algunas zonas propiciaron la llegada de los grupos armados para cometer abusos sin consecuencias, así como los pueblos étnicos vieron que sus ríos, sus trochas, sus espacios culturales y algunos cultivos de pan coger, que eran puntos recurrentes en sus actividades diarias, pasaron a convertirse en lugares destruidos, prohibidos y renombrados, por lo menos en algunos casos como zonas rojas, haciendo alusión a la presencia de las guerrillas. Fue la permanencia o el paso de estos grupos armados ilegales en algunos lugares que hicieron parte de la cotidianidad de afros o de indígenas que llevó a los pueblos étnicos a ser estigmatizados como aliados, simpatizantes o colaboradores de los grupos, de estos mismos grupos. Además, según la comisión, la fuerza pública también tuvo su papel en este punto. La fuerza pública en medio de la guerra ha buscado disputar el territorio frente a los armados, clasificando a las poblaciones en función de la actitud frente al Estado o a las Fuerzas Armadas para tratar de neutralizar o eliminar a los considerados opositores y lograr o fortalecer la simpatía de otros sectores de la población civil y obtener información para ganar ventajas frente a los adversarios. De esta manera, las comunidades campesinas, los indígenas, los afrodescendientes, en no pocas ocasiones se vieron como un objeto en disputa por los actores de la guerra, incluyendo al Estado. Así es, esa confrontación los puso en riesgo, los estigmatizó y los llevó a padecer numerosas formas de violencia, no solamente la física, ni la psicológica, ni la violación de derechos humanos, sino múltiples formas de agredir los derechos humanos. Un ejemplo de esto es el testimonio de un indígena que cuenta que fue secuestrado por las FARC, señalado y nombrado como, digámoslo de cierta forma, simpatizante y colaborador de otros grupos como podrían ser los paramilitares o el mismo establecimiento. Esta guerrilla también lo señaló, lo amarró y en muchas ocasiones lo tildó de ser ayudante, es decir, que su vida corría riesgos porque, si bien es cierto, probablemente podría haber sido asesinado por ser señalado de uno u otro bando. Es decir, que podría haber sido señalado también por los paramilitares de él figurar, digamos de cierta forma, con aspecto físico de pertenecer a otro grupo como podría ser la guerrilla. Es decir, que también corría riesgo por parte de los paramilitares. Pero si los soldados querían nombrarlo, que él también tenía algún aspecto físico de guerrillero, también podría ser victimizado desde las fuerzas militares. Es decir, que desde diferentes posturas podría ser victimizado este sujeto, por parte de la fuerza pública, por parte de los paramilitares y por parte de la guerrilla. No se sabía cómo actuar en estos territorios porque, si bien es cierto, si hablaba con un sector era estigmatizado por el otro, si hablaba con el otro podía ser estigmatizado por el otro y finalmente en muchos de los casos fueron asesinados, desaparecidos o señalados. Es decir, que la violencia se recrudeció en estos espacios indígenas, en estos espacios afro, en estos espacios campesinos. El Estado, lo único que podemos decir del Estado es que hubo una débil presencia del Estado en estos territorios y eso también afectó de forma directa a estos pueblos étnicos, a estos pueblos que le debemos muchas de nuestras costumbres, a estos pueblos que los dejamos abandonados y que el Estado tenía una gran responsabilidad para poder ayudarlos. Sin embargo, volteó la hoja sin pensar en el bienestar de ellos, sin pensar en los derechos de ellos que les pertenecían, sin pensar en los territorios en los que ellos cultivaban y hacían todos sus rituales espirituales y sus rituales naturales de esos territorios. Esto es un solo fragmento de lo que podemos hablar, pero verdaderamente encontramos en estos libros que elaboró la Comisión de Paz
un sinfín de historias, un sinfín de cosas atroces. Y aquí encontramos que estos pueblos indígenas fueron estigmatizados, y aparte de esto, no solamente por ser estigmatizados, también fueron territorios donde se estimuló el conflicto armado. Es decir que fueron victimizados doblemente, tanto por el establecimiento como por las fuerzas armadas, llámese guerrilla, llámese paramilitarismos o llámese ejército. Así que aquí estamos encontrando muchos de los aspectos de los cuales se generó este conflicto armado, y es importante entonces que todos podamos leer este tipo de documentos, y los invito verdaderamente a que entren a la página de la Comisión de la Paz, a la página de la Comisión de la Verdad, para que ahondemos este tema, para que conozcamos y no le hagamos más juego a la estimulación de la intolerancia, del abandono, y podamos entender por qué esos indígenas están en la calle, por qué tenemos tantos desplazados en nuestro territorio, y pasemos de estimular, digamos de cierta forma, el señalamiento, y pasemos la hoja y empecemos a ayudarles y a no tolerar más la guerra ni la violencia en nuestro territorio. Un saludo muy especial para todos. Es para mí muy satisfactorio poder compartir este tipo de documentos con ustedes. Espero por parte de ustedes que lo repliquen, espero por parte de ustedes que le den la campanita para que sigan esta información o para que la compartan. Un saludo muy especial para todos y espero encontrármelos en los próximos videos, que vamos a hablar de los otros 4 pilares que digamos encontró o escribió la Comisión de Paz en este libro. Un saludo muy especial para todos y estamos en una próxima ocasión. Chao, chao.